Hola chicos y chicas, la serie Merlina se está convirtiendo en un gran éxito y como parodia de esta hice una animación para mis redes sociales. En este video les explicaré el proceso que hice para lograr terminar esta animación en solo una semana. Ahora comencemos. Para esta animación usé los programas de la suite de Adobe. Para la animación, Adobe Animate. Para la postproducción, After Effects. Para los audios, Adobe Audition. Y para el ensamblaje, Adobe Premiere Pro. Pero antes de empezar con todo este proceso, primero tuve la idea de resumir la serie en un minuto. Así que escribí los hechos más importantes de la serie. Y en base a estos sucesos comencé con el storyboard. El storyboard es un conjunto de viñetas en las que se puede representar de forma gráfica toda la historia de una animación, a modo que sea un guión gráfico. Esta es una plantilla de la que suelo usar para todas mis animaciones. Tiene varios recuadros, cada recuadro será una escena, la parte más importante para que se pueda entender la idea, y así iré dibujando en cada una de ellas hasta lograr terminar los recuadros que sean necesarios según la animación. En esta parte de acá a la esquina podemos escribir ya sea el número de storyboard o algunos datos de la animación. Pueden hacer ustedes el storyboard en cualquier programa. Existen en el mercado algunos programas dedicados a storyboard, como por ejemplo Toon Boom tiene un programa especializado para storyboards que se llama Storyboard Pro, pero también lo pueden hacer en un papel o si no haciendo uso de cualquier programa que les permita dibujar, por ejemplo en Photoshop. En mi caso voy a usar solamente Animate, ya que toda la animación será en este programa. Cuando hice esta animación de Merlina, empecé haciendo esta plantilla y después comencé a dibujar en cada uno de ellos como les comenté para que quede de esta manera. Luego cada escena la fui nombrando por números para así entender la acción de cada escena y en este punto todavía no tenía desarrollado a mis personajes, entonces solamente hice unos bosquejos para que se entiendan quiénes son. Si ustedes lo desean, debajo de cada recuadro pueden detallar y escribir para que las demás personas que lo lean o ustedes mismos puedan entender de qué trata cada una de las escenas. En mi caso, como era una animación muy sencilla, solamente me guié por los dibujos. Entonces empecé haciendo todo el storyboard, que constaba de 36 escenas. Y una vez que ya terminé de dibujar cada una de estas escenas y tener a toditito este storyboard terminado, pasé al siguiente proceso, que es el desarrollo de personaje. Este orden no es indispensable, ustedes si desean pueden comenzar a desarrollar su personaje desde el comienzo o en vez de hacer un storyboard, primero dibujar a los personajes y luego ya de frente pasar a la animación. Pero el proceso correcto es hacer el storyboard para así guiarnos y saber cómo va a ser toda la animación y de allí ya tener a los personajes ya desarrollados o recién desarrollarlos, ya que no tiene mucho sentido que en el storyboard los dibujos estén detallados ya con los personajes, ya que el storyboard es solamente para saber de qué va a tratar toda la historia. Para organizarme mejor en Animate creé distintas escenas. En estas escenas tengo seleccionada la escena de storyboard. Luego creé otra escena para los personajes. Como vemos, dibujé a los personajes principales de esta animación y analicé según el storyboard qué personajes iban a intervenir más veces. Obviamente, al ser una animación de Merlina, Merlina es la que iba a estar en todas las escenas, por lo que era necesario tener toda su ficha de personaje. Entonces dibujé las vistas más importantes de Merlina. Si acá vemos, hice uso de las líneas guía, que se pueden hacer activando la regla. Si ustedes tienen desactivadas la regla, en Animate pueden ir a las propiedades de documento y activar la regla. Luego, cuando acerquen el cursor y hagan un clic y arrastren a la regla, podrán crear nuevas líneas guías, ya sean horizontales o verticales. Estas líneas guía me sirvieron para que cuando yo esté dibujando a mi personaje, en todas las distintas vistas, Merlina tenga las mismas proporciones y la ubicación, por ejemplo, de los ojos, las cejas, el vestido, el cabello, sean el mismo. Entonces esta es una manera que generalmente se usa por los diseñadores de personaje cuando tienen que hacer una rotación de personaje. En la ficha de personaje
ya sea el programa que ustedes usen, por ejemplo, como les mencioné, Photoshop, acá mismo en Animate, Illustrator o Harmony Toon Boom, en cualquier programa siempre van a tener acceso a las líneas guía. Y las líneas guía van a servir para que el personaje en las distintas vistas tenga las proporciones correctas y así al momento de girar al personaje se vea totalmente real. Las vistas más importantes que tenemos son estas de acá, son estas 4. Claro que si uno desea la ficha completa, uno podría hacer algunas posiciones intermedias. Las vistas que hice fue la vista de frente, la vista de 3/4, la vista de perfil y la vista de la parte de atrás. Luego, para terminar, como este personaje es simétrico, se pueden usar estas mismas girándolas en sentido contrario. Es decir, podemos seleccionarlas. Ya tengo seleccionadas a las vistas de Merlina. Deseleccionaré la vista de atrás. Y a estas 3, manteniendo Alt, las duplicaré. Las ubicaré en la misma posición de las líneas guía. Y luego a cada una de ellas las voltearé utilizando el panel transformar. Así ya tendríamos toda la ficha de mi personaje y ya se podría hacer una rotación 360 de mi Merlina. Ya que tenemos la vista central, que sería la vista de atrás, y luego todas las demás vistas del lado derecho y del lado izquierdo. Si juntamos todas ellas ya se puede realizar una rotación 360. Para mis otros personajes, como son personajes secundarios, no era necesario crear toda la ficha de cada uno de ellos, ya que solamente iban a aparecer en la mayoría de estos casos en una sola escena. Por lo que solamente los diseñé, los dibujé y también los pinté a la gran parte de ellos para cuando ya haga la animación. Tenemos a todos los personajes que voy a utilizar, que en este caso era Pericles, que es el hermano de Merlina, Xavier, esta abeja que representa a uno de los compañeros de Merlina, Tyler, luego el monstruo, el tío Lucas, Dedos, la profesora y Enid. Ya teniendo a mis personajes ya dibujados, diseñados y en el caso de Merlina ya con todas las vistas, comencé con toda la animación. Acá, como vemos las escenas, tengo una escena por cada una de las escenas que tengo en el storyboard. Cuando ustedes hagan un storyboard, no quiere decir que la historia tiene que ser exactamente como el storyboard. Puede variar, aumentar o disminuir. Acá los tengo enumerados y aparte de enumerados, más o menos con la descripción que es lo que es de cada escena. Empezamos por Pericles atado. Acá, como vemos, ya tengo a toditito el escenario. Vale decir que cuando empecé esta animación solamente comencé a dibujar, no pinté, ya que los colores lo utilicé ya una vez ya terminada toditita la animación. Hablando técnicamente, empecé dibujando todo lo que es el line art y ya para el coloreado lo dejé al final. También los fondos los dejé al último. Lo más importante era tener a los personajes y algunas partes del fondo en este caso para que se pueda entender a la historia. Acá tengo a Merlina. La técnica que usé para esta animación fue una combinación entre animación cutout y animación frame by frame. Es decir, en algunos casos hice uso de símbolos y en otros dibujé cuadro a cuadro. Acá, como vemos, ya en la línea de tiempo ya tengo toda la animación. También hice uso de algunas interpolaciones clásicas. Y acá estaría ya toda la primera escena, que consistía en que Merlina ingresaba y al abrir el cajón encontraba que estaba su hermano, se enojaba y se iba. Era una escena corta de solamente 5 segundos. Acá, hablando sobre esta escena en específico, primero dibujé a Merlina de perfil. Como lo vimos, yo ya lo tenía en la escena de personajes, así que solamente lo repasé. Luego, después de tenerlo repasado, creé un símbolo. En este caso se llama Merlina caminando de perfil, ya que está caminando Merlina de perfil, ¿no? Esta parte, aunque es un símbolo, está conformada por una animación de cuadro a cuadro. Tenemos dos capas. En la capa inferior hice la sombra, la cual solamente es un grupo con transparencia. Y en la capa superior dibujé a toda la animación de la caminata. Este es un ciclo de caminata sencillo, conformada por 4 keyframes. Todo esto hecho en twos, es decir, que puse un keyframe cada 2 frames. Acá, como vemos, tenemos primero la posición de Merlina pisando
Luego, cuando ya los pies se están intercambiando, después ya pasando al siguiente pie, bajándolo y de ella se comunica con el siguiente. Debido al diseño de mi personaje y que sus pies son como palitos, entonces no importa qué pierna esté delante, ya que no se notará. Pero si su personaje es un poco más complejo, entonces este ciclo de caminata sería por el doble. Es decir, en vez de que esté conformada por 4 keyframes, tendría que ser de 8. Y la duración también sería el doble, ya que tendrían que ser una animación para la pierna frontal o pierna derecha y luego la misma para la pierna de atrás. Pero en este caso, como este diseño, este estilo de personaje, las piernas no se notan cuál está delante y cuál está detrás, entonces solamente con 4 keyframes logré terminar este ciclo de caminata. Ahora, activando la reproducción en loop, podemos ver que ya simula Merlina caminando. A esta caminata también le agregué algunos detalles. Como vemos, como acción complementaria tiene movimiento del brazo, ya que este está acompañando al movimiento de las piernas. Y también como rebote hice la colita del cabello. Si vemos, según la que ella esté pisando, si se está levantando o no, vemos que el cabello tiene un rebote. Esto dará la impresión de, al caminar, de que realmente Merlina se está moviendo. También se nota una pequeña distorsión en todo el personaje, ya que cada uno de estos keyframes los dibujé a mano. Una vez que ya lo tenía en este símbolo gráfico a mi Merlina, entonces solamente hice uso de una interpolación clásica. Es decir, lo ubiqué primero en este punto, luego lo ubiqué en este otro, y luego lo comuniqué a través de una interpolación clásica. Crearé una escena en blanco para mostrarles a modo de ejemplo. Este es el símbolo que tengo. No importa la duración, ella siempre va a estar caminando, debido a que si la seleccionamos y nos vamos a sus propiedades de objeto, encontramos que está activada la reproducción en bucle. Eso quiere decir de que se va a reproducir repetidamente indefinido. Luego tengo activado los fotogramas claves automáticos que me permite que apenas yo haga cualquier cambio en mi animación se cree un keyframe. Si ustedes utilizan una versión anterior a la 2020, entonces deberán utilizar los keyframes con la tecla F6 para insertarlos de manera manual. Por si acaso, para los que están viendo, utilicé la última versión de Animate del 2023, ¿no? Luego ubiqué al cabezal más adelante y simplemente moví a mi Merlina, así se crea un keyframe. Y finalmente, para conectar estos dos keyframes, seleccioné a cualquier frame en el transcurso de estos dos keyframes e inserté una interpolación clásica. Esto me crea la animación de caminata. Ahorita está caminando de manera mecánica, se puede decir, ya que su velocidad es totalmente constante. Y en el mundo de la animación y del video, lo único que es constante es cuando se trata de una maquinaria, ya que todo lo demás siempre va a tener una aceleración y una desaceleración. Es parte de los principios de animación. Entonces, para darle, según el sentido de animación, digamos que Merlin está entrando, pero cuando ya se está acercando a su hermano, comience a desacelerar, entonces seleccione cualquier keyframe de esta interpolación clásica y en sus propiedades de fotograma me fui a la ventana de interpolación. En efecto, donde tenemos un Classic Ease, es decir, una velocidad constante, seleccioné otro tipo de aceleración. Acá tenemos ya varios por default. El Easy In lo que hace es que al comienzo va a empezar con una velocidad suave y ya lo que va transcurriendo la animación acelerará. El Easy Out, como vemos en el gráfico, hace lo contrario. Empieza con una aceleración y luego poco a poco va desacelerando. Acá tenemos diversos tipos. Tenemos, por ejemplo, el Easy Out en Quad, que es el normal. Luego en Cubic, en que ya lo vuelve un poco más acentuado la aceleración y la desaceleración. Y distintos, ustedes pueden ir probando, ¿no? En este caso, para que mi personaje vaya desacelerando suavemente cuando se acerca a esta área, lo que usé fue una desaceleración al final. Entonces utilicé un Easy Out en Quad. Al hacerle doble clic ya estaría. Ahora si reproduzco, podemos ver que empieza Merlina con una aceleración y luego va desacelerando hasta que ya se detiene. Para esta animación más usé interpolaciones clásicas y no tanto interpolaciones de movimiento, ya que las interpolaciones clásicas nos dan la ventaja de que en cualquier momento podemos cambiar a nuestro símbolo. Acá les voy a hacer un pequeño ejemplo también. Crearé otra capa. A esta primera donde estamos trabajando la nombraré como interpolación clásica. Y a la segunda la nombraré como una interpolación de movimiento. De mi biblioteca volveré a sacar al mismo símbolo, a mi Merlina. Las voy a redimensionar
Para ello quitaré esta interpolación que hice. Luego eliminaré este keyframe utilizando el shortcut Shift F6. Así ya tenemos a las dos merlinas. Las selecciono ambas y con transformación libre las reduciré. Ahora ubicaré en toda la escena, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Para ubicarlo, en la parte superior tenemos la interpolación de movimiento, así que acá pondré un título. Este título lo crearé en otra capa. Todos estos keyframes los mandaré al comienzo. Acá tenemos la interpolación clásica y para la parte superior será la interpolación de movimiento. A estos textos, para que no interfieran con mis interpolaciones, los pegaré en la capa superior, la cual la nombraré text. La bloquearé. Luego veremos para la interpolación clásica. La ventaja es que en cualquier parte del transcurso de la animación, teniendo activada los fotogramas claves automáticos, podemos agarrar a nuestro símbolo y moverlo. Luego, para comunicar a estos dos keyframes, selecciono y insertaré una interpolación clásica. Así ya tenemos esta primera. Ahora, en cambio, para una interpolación de movimiento, no podemos primero mover al símbolo y luego usar la interpolación, sino es al revés. Primero tenemos que convertir a toda esta capa en una interpolación de movimiento. Así se vuelve la capa de color amarillo. Y ya luego donde movamos a nuestro personaje, a nuestro símbolo, se creará la animación. Lo ubicaré. Y como vemos, la animación es la misma. El proceso de haberlas hecho es distinto. Pero una tiene una ventaja frente a la otra y viceversa. Por ejemplo, digamos que en esta animación, que es lo más frecuente, quiero que a lo que llegue mi merlina ya deje de estar caminando y se quede estática. Entonces simplemente ya lo ubico en el siguiente keyframe, la selecciono y en sus propiedades de objeto cambiaré a que sea la reproducción de único fotograma. Así ya se dejará de reproducir. También con el selector de fotogramas seleccionaré a la parte de merlina que está con los pies más rectos. Así cuando ella está caminando ya parece que se queda quieta. En cambio, si esto mismo lo queremos hacer con la interpolación de movimiento, si acá lo ubicamos al igual que el anterior ejemplo, selecciono a merlina y cambio en sus propiedades también a una interpolación de único fotograma, la diferencia que veremos es que ahora ha afectado a toditita esta interpolación, no solamente en esta parte. No importa si usamos un keyframe. Por ejemplo, acá crearé un keyframe con F6 y en este keyframe cambiaré a que tenga de único fotograma. En este otro lo cambiaré a que sea de una reproducción en loop. Pero como vemos, por más que acá he creado otro keyframe, la animación en loop seguirá en el transcurso de toda la animación. Por lo que no podemos cambiar de fotogramas de manera que nosotros deseamos en una interpolación de movimiento. Otra diferencia es que si nosotros deseamos también podemos cambiar a nuestro símbolo. Por ejemplo, digamos que en esta parte ya inserto un fotograma clave vacío en la interpolación clásica y ahora colocaré a otro símbolo, cualquier otro. Usaré algún personaje, por ejemplo a mi personaje Tyler. Así como vemos, en la interpolación clásica me ha dado la libertad de primero tener una animación en loop, luego detenerse, luego cambiar el tipo de reproducción a una reproducción estática y luego cambiarlo de símbolo. Esto mismo si lo queremos replicar en la interpolación de movimiento, no vamos a poder, ya que podemos seleccionar al personaje y si yo inserto en la interpolación de movimiento, inserto un fotograma clave vacío, no podré insertarlo ya que toditita esta línea de tiempo, toda esta capa se ha vuelto en una interpolación de movimiento. Lo que tendría que hacer es seleccionar a todos estos keyframes, luego quitarlos con Shift F5, así quito fotogramas. Luego insertaré un fotograma clave vacío y su exposición la aumentaré con F5. Acá tendríamos más o menos lo mismo de una manera un poco más complicada, pero la desventaja es que si esta capa ya se usó para una interpolación de movimiento, ya no se podrá usar para otro tipo de interpolación. Por ejemplo, digamos que en esta capa luego quiero que usar una interpolación clásica. Ya no se va a poder. Es por eso que si vemos el logo
de la capa de la interpolación de movimiento ha cambiado. Eso nos indica de que es una capa de interpolación de movimiento. Es por ello que para la mayoría de los casos yo prefiero usar una interpolación clásica, ya que nos da mayor libertad al momento de trabajar. Pero también hay algunas ventajas que posee la interpolación de movimiento frente a la interpolación clásica. Una de ellas, la más importante, es que podemos cambiar la trayectoria fácilmente de toda la animación. Por ejemplo, iré a esta parte y con la herramienta selección me acercaré a esta línea de movimiento y la curvaré. Así como podemos ver, ahora Merlín está siguiendo esa línea de movimiento y ahora ya tiene un movimiento circular, ya no recto como la de la interpolación clásica. Esto no se puede hacer en una interpolación clásica, se tendría que hacer uso de ya métodos un poco más avanzados, como por ejemplo el de seguimiento de capa, pero con la interpolación de movimiento es muy fácil hacer movimientos circulares. Por ejemplo, sería mucho más fácil animar el rebote de una pelota con una interpolación de movimiento que con una interpolación clásica. Entonces esas son las ventajas y desventajas que tiene un tipo de interpolación frente a la otra. Ustedes, según cómo trabajen en su animación, verán qué tipo de interpolación usan. Regresando otra vez a mi animación. Ahora pasaremos a la siguiente parte. Ahora pasando a mi animación. También hice uso de máscaras. Esta máscara lo usé para cuando Merlina abre la puerta y Pericles cae. Como vemos, si analizamos cada frame, apenas la abre ya se logra ver a Pericles. Luego sigue cayendo, luego cae, hasta que cae totalmente. Si esto lo hubiéramos tratado de hacer con un orden de capas, hubiera sido un poco más complicado, ya que al comienzo Pericles está detrás de la puerta. Y si seguimos avanzando hasta este punto, de lo que Pericles está detrás de la puerta, pasa a estar delante de la puerta. Por lo que si tuviéramos a la puerta en una capa, sería un poco más complicado de hacer este mismo cambio. Tendríamos que cambiar en ciertas partes a Pericles ponerlo adelante, luego a puerta ponerlo atrás y sería un poco más tedioso. Entonces la manera más fácil para estas animaciones de puerta es el uso de máscaras. Acá, como vemos, tenemos a la capa 7 y debajo está ubicada la capa 6, pero está como dentro de la capa 7. Eso quiere decir que la capa 7 está enmascarando a la capa 6. Para que en Animate se puedan ver ya el efecto terminado de las máscaras, ambas capas tienen que estar bloqueadas. Si desbloqueo cualquiera de estas capas, entraré al modo de edición y ya será visible la máscara. Por ejemplo, desbloquearé la capa 6 y ahora vemos esta franja amarilla. La franja amarilla está ubicada en la capa 7, que vendría a ser la capa de máscara. La renombraré como máscara. Luego paso y como vemos, esta franja amarilla va cambiando el tamaño y la forma según a lo que tenga la apertura de la puerta. Luego en esta parte ya se abre totalmente y esto es para que Pericles ya sea totalmente visible a partir de este punto. Las máscaras en Animate funcionan de esta manera. Uno dibuja una máscara, en este caso dibujé esta amarilla utilizando cualquier herramienta de dibujo y todo lo que esté dentro de la máscara será visible y todo lo que está fuera de la máscara no se verá. Así como vemos ya se termina en esta parte ya la máscara, por eso ya le puse un keyframe vacío y eso es lo que da la sensación de que Pericles está cayendo y sale de dentro de estos casilleros. Al bloquear las dos capas, tanto la de máscara como la que está enmascarada, esa franja se ocultará y ya será visible el efecto de máscara. Les haré otro ejemplo en la escena ejemplos que hemos hecho para mostrarles cómo es el uso de las máscaras. Acá crearé una carpeta, estas fueron para los ejemplos de interpolaciones. Entonces ubicaré todas estas dentro de esta carpeta. Lo ocultaré y crearé una nueva capa. En esta capa insertaré a uno de mis personajes, por ejemplo a la niña. Ella es otra coprotagonista y es un símbolo simple, no tiene animación. Luego creamos otra capa. Esta capa va a ser la máscara. Para que la distingamos la nombraré como máscara. Ahora que ya la tengo creada, me ubico en la capa máscara y agarraré cualquier color de pincel. Pero para que se pueda ver lo que está enmascarando, yo les sugiero que al color que elijan, yo generalmente utilizo un amarillo, no importa el tono, cualquiera, a su canal alfa
le suelo bajar a un 40%. Esto permite de que ya sea transparente y así cuando yo dibuje, como vemos, ya se puede ver lo que está detrás de ella. Ahora en la máscara haré que empiece a partir del fotograma 5 y haré cualquier figura. Luego haré que en esta parte esta figura crezca. Y finalmente haré que vuelva a crecer de esa manera. Ahorita como vemos no notamos la diferencia ya que solamente se ven unos cuadrados con transparencia. Luego haré que esta máscara acabe en el fotograma 20, así que allí insertaré un fotograma clave base. Ahora para volverlo máscara es muy sencillo, ubicamos a la capa que decíamos enmascarar por debajo de donde hemos hecho los dibujos que actuarán como máscara. Luego clic derecho y buscamos la opción de máscara. Esto también lo podemos hacer si elegimos las propiedades de capa y activamos el modo de máscara. Cualquiera de estas dos opciones darán el mismo resultado. Hacemos clic, ubicamos a la capa inferior que esté dentro de la máscara y para que actúe la máscara bloquearemos ambas capas. Ahora como vemos, las máscaras ya están actuando y donde está la máscara solamente será visible la parte del dibujo que está dentro de la máscara. Y luego cuando ya desaparece la máscara ya todo el dibujo es visible. Esta técnica es la que usé para esta parte de la animación. Luego pasamos a la siguiente escena. Esta es la parte de la piscina y acá como vemos Merlina sube y comienza a soltar unas pirañas en la piscina. Estas pirañas pareciera que están entrando y esto lo logré dibujando cada cuadro. Si la selecciono vemos que tengo un símbolo que es Merlina con pescados y tengo dos capas. La capa superior tengo a Merlina sosteniendo la bolsa ya que ella no cambia de posición. Entonces hice que la exposición de este keyframe sea largo ya que ella no va a cambiar. Y en la parte inferior dibujé a los pescados que son los que van cambiando. Entonces esto al reproducirlo en loop ya dará la sensación de que Merlin está soltando pescados indefinidamente. Otro consejo que también les puedo dar al momento que ustedes creen su animación es que hagan uso según lo que está sucediendo en la escena los tipos de reproducción. Por ejemplo acá necesitamos que Merlina que está soltando los pescados se esté reproduciendo de manera indefinida. Así que si la seleccionamos y nos vamos a sus propiedades de objeto, veremos que está activado la reproducción en bucle. Pero si en otras partes necesitamos que esté fijo, por ejemplo acá, este flotador, como vemos, también tiene una pequeña animación en loop, ya que si entramos, solamente tiene una animación en la que está dibujada las olas provocadas del flotador. Y debajo tenemos al flotador que sube y baja. El flotador es otro símbolo, el cual solamente lo uní con dos interpolaciones clásicas, para que suba y baja. Pero si deseamos que en alguna parte ya no esté con esta animación, simplemente lo seleccionamos, nos vamos a sus propiedades y activamos cualquiera de estos estilos de reproducción. Si elegimos el de único fotograma, a partir de ese keyframe veremos que ya el flotador dejó de tener animación. Otra opción que tenemos es seleccionar y elegir la reproducción del gráfico una vez. Esto lo que hará es que a partir de este keyframe reproducirá a todo el contenido del símbolo una sola vez. Así como podemos ver, a partir de este keyframe el flotador subirá, bajará y luego así se quedará, ya que se está reproduciendo su animación una sola vez. Luego podemos volver a elegir y tenemos lo mismo pero en sentido inverso, es decir, hará la animación pero empezando del último keyframe al primero. Este mismo hará el bucle invertido, es decir, se reproducirá de manera continua, pero en vez de que vaya el marcado como es lo habitual de izquierda a derecha, irá de derecha a izquierda. Luego regreso a mi selector de escenas y en la escena 4, acá tenemos cuando Merlina se encuentra con su amiga de habitación. Y ella salta, le pone una bufanda y ella la suelta y va a tocar el violonchelo. Acá como vemos tenemos en una capa inferior a todo el background o fondo. Debajo de esta tengo una capa guía. Generalmente las utilizo las capas guías para colocar algunas referencias. Cuando hice esta habitación usé una imagen de referencia de la serie real para en base a ella dibujar toda esta habitación.
La coloqué en esta capa guía. Ahorita también tiene transparencia. Si nos vamos a sus propiedades, veremos que está con una opacidad del 50% para que sea translúcida y así yo pueda dibujar por encima de ella. Estas transparencias que hacemos desde capas solamente son visibles en Animate y no al momento de renderizar. Luego, para volverlo en una capa guía, que lo que hacen las capas guías son que son visibles en Animate, mas no son visibles una vez que las rendericemos. Seleccionamos la capa que deseamos volver guía y luego con clic derecho buscamos la opción de guía. O si no, nos vamos a sus propiedades y activamos la opción de guía. Eso hará que todo lo que contenga esa capa será visible en Animate, pero ya no en la renderizada o en el video final. Acá, para que esta personaje brinque hacia Merlina, vemos que hice toda esta parte directamente en la escena haciendo una animación cuadro a cuadro, es decir, cada una de estas poses es un dibujo. Ya está disponible el nuevo curso de Adobe Animate desde cero, donde aprenderás desde lo más básico hasta lograr dominar el programa. Comenzaremos con la interfaz del programa, los paneles y las herramientas a profundidad. Luego les enseñaré el uso de los símbolos, interpolaciones y conceptos de animación, como también técnicas de pintado y animación cutout y frame by frame. En total son más de 17 videos con más de 18 horas de clase. También tendrás todos los archivos que utilicemos en el curso como material adicional. ¿Qué esperas? Y saca el animador que llevas dentro. Puedes adquirir el curso completo haciendo clic en el botón unirme. También en Hotmart y Gumroad. Hay que tener en cuenta cuando se está haciendo una animación de aplicar los 12 principios de animación. Acá no es solamente un salto al colocar la bufanda de Merlina, sino que primero tiene una acción de anticipación. Como vemos, primero está estática, luego comienza a prepararse para dar el brinco, luego salta. En el salto hay una distorsión. Esto es también otro principio en la que se tiene que distorsionar según el rebote que tenga el personaje. Como está saltando, se estira, pero al mismo tiempo también se estrecha, ya que no se debe perder la masa de nuestro personaje, ya que si ahorita lo volvemos a achatar y luego a engrosar, seguirá manteniendo la misma masa del comienzo. Luego también cuando cae hay un rebote, tanto en su cabello como en todo el cuerpo y del personaje. Acá, luego, como vemos, el único movimiento que tiene Merlina es en los ojos. Entonces también tenemos que analizar nuestra animación para ver de no hacer dibujos por gusto, ya que toditito el cuerpo de Merlina no tiene ningún movimiento. Entonces lo que podemos hacer es dibujar a los ojos en otra capa y a toditito el cuerpo en una capa inferior. Así no tendríamos que estar haciendo dibujos innecesariamente para terminar una animación tan sencilla como es este caso. Luego ella gira. En este giro vemos que estoy utilizando a toditita la rotación de mi personaje, usando las vistas que hice al momento de diseñar a Merlina, y así se ve totalmente real al momento de que ella rota. Luego vuelve a caminar. Acá si notamos es otra vez el mismo símbolo de Merlina caminando de perfil. Se acerca, tiene una pequeña anticipación, salta, cae encima de banquitas, sostiene y ya a partir de este momento ya es un símbolo en el que está conformado por 3 capas. En la capa superior tengo la manito para tocar el violonchelo. En la capa del medio tengo al símbolo del instrumento. Y en la capa inferior, que está por detrás de esta, tengo a Merlina. Entonces, también, como en casi todos los casos de esta animación, son símbolos, pero símbolos conformados por animación en cuadro a cuadro. En este caso, la animación está hecha en trees, ya que utilicé un keyframe cada 3 fotogramas. Ahora nos iremos a otra escena. En esta, Merlina está mirando, luego chasquea los dedos, se abre esta puerta secreta y ella baja las gradas y desaparece. Acá, como ustedes ya pueden deducir, también hice uso de las máscaras para que Merlina pueda bajar. Desbloquearé todo y veremos que tenemos a un símbolo de Merlina caminando de espaldas. Esta es una animación en twos, en la que en la capa superior tengo a toditita la Merlina y en la capa inferior tengo a su sombra. Esa sombra también tiene transparencia y la fui distorsionando según el movimiento de Merlina. Luego, a través de una interpolación clásica, hice que pase de este punto a este punto y a partir de este keyframe, del keyframe 92, hice una máscara.
En esta máscara me hace que, como ya aparece en esta parte, solamente será visible lo que está dentro de la máscara. Pues como vemos, Merlina va saliendo en realidad de la máscara, pero al momento de aplicar el efecto bloqueando ambas capas, ya da la sensación de que Merlina está bajando. Este es el famoso baile de Merlina que hice, en la que está compuesta por 2 bailes. Este baile y luego un poco de baile irónico, ¿no? Para lograr este baile, desbloquearé todas las capas, entraré y es un símbolo. Este símbolo está compuesto por otro símbolo, ya que tengo a Merlina dibujada cuadro a cuadro haciendo estos pasos de baile. Como siempre, tengo una capa inferior, el cual es para las sombras, y una capa superior que es para el personaje, en este caso para Merlina. Se puede decir que la mayor parte de esta animación está hecha en TOOS, ya que usé un keyframe cada 2 frames, pero apliqué aceleraciones y desaceleraciones, ya que por gran parte está en TOOS y de pronto hice en algunas partes en que ya no hay separación, no hay exposición de keyframe y los keyframes están pegados. Luego otra vez se separan en TOOS y luego vuelven otra vez a juntarse. Esto hace que en 2 partes de animación esté acelerando mi personaje. Luego lo que hice es que tengo acá a Merlina con estos pases de baile, en los que también están acompañados de acciones complementarias, como las colitas del cabello, luego también el movimiento de los brazos. Están dentro de otro símbolo que es Merlina Dance. Esta está compuesta por la Merlina bailando, pero tiene interpolaciones clásicas en las que simplemente el personaje está moviéndose de un lugar a otro. Empieza en este punto y será el mismo punto en el que termina para que se une el final con el comienzo. Así, si activo la reproducción en loop, vemos que no se ve el corte. Regreso a la escena y ya está puesto como un símbolo simple, ya que tiene en uno toditita la animación, en otro el pequeño desplazamiento, y ya todo estaría en un solo símbolo. Así que esta reproducción la tengo en una reproducción en loop o en bucle, y ya en este punto paso a una animación distinta, un baile distinto, en el que si hacemos clic también es una animación cuadro a cuadro. La capa inferior, como siempre, para las sombras, la capa superior para el personaje, y está dibujado cada uno de estos keyframes, ¿no? Con una pequeña desaceleración en el medio, ya que al comienzo la exposición es de 3 frames, luego pasa a 2 y luego pasa a 3. Esto hace que tenga una desaceleración al comienzo, una desaceleración al final y una aceleración al medio, lo que se podría llamar Classic In Out, ¿no? O también en After Effects se conoce como Easy In Out, es decir, un suavizado de velocidad al comienzo y al final. Pero para que pase de esta posición a esta posición, hice un in-between. Los in-between son dibujos intermedios que unen 2 posiciones distintas, de esta pose a esta pose. Dibujé este in-between. Para dibujar los in-between es muy sencillo, simplemente se activa el piel de cebolla o el papel de cebolla. Esta de acá la eliminaré para que veamos cómo la hice. Luego, manteniendo Alt, haciendo clic en el ojo, se ocultarán las demás capas. Acá vemos que de color verde está el siguiente keyframe y de color azul el anterior keyframe. Así que el dibujo que se tiene que hacer es un dibujo intermedio, es decir, que el dibujo esté entre esta pose y esta otra. Así se lograría un in-between que logre comunicar ambas posiciones. Presionaré Control Z para deshacer y al reproducirlo vemos que se ve fluido y natural el cambio de posición de Merlina. El tío Lucas también es un símbolo. Si entramos, es un símbolo también con aceleración, desaceleración, también acompañado de algunas acciones complementarias y en este caso de onomatopeyas, que son estas lineecitas que dan la sensación de que él está aplaudiendo. Luego, en la escena principal, tengo una pequeña interpolación clásica con rebote, es decir, primero sale y luego baja ligeramente. Eso lo hace que se vea más natural y es parte también de los principios. Después tenemos el beso. Acá es muy sencillo, simplemente tengo al símbolo de Merlina dando un beso, luego igual de Tyler, y ambos se están acercando
con una interpolación clásica. Si entramos dentro del símbolo de Merlina, vemos que está compuesta por 3 poses. En la capa inferior tengo a toditita la Merlina y en la capa superior tengo a los labios, que son los que tienen movimiento. Tenemos primero esta posición de labios, luego como que los labios están saliendo y este tercero. Acá al comienzo de la interpolación, si la selecciono, vemos que tengo aplicada la reproducción de único fotograma, para que no cambie con los demás poses de ella. Igual es exactamente lo mismo con Tyler. Entonces cuando se acercan los dos, llega a este punto y ya selecciona al personaje y con el selector de fotogramas elijo la siguiente pose, que en este caso era la pose 2, o si no la clave 3, según lo que ustedes vean. En mi caso era esta, la número 2. Luego vuelve, la selecciono y vuelvo a seleccionar en el selector el keyframe 3 y así logramos el beso, ¿no? Ahora para la transformación de Tyler en un monstruo, utilicé una animación de cuadro a cuadro, directamente en la escena. Acá tenemos a esta posición al personaje, luego en este otro keyframe ya las manitos se comienzan a transformar en garras. En el siguiente ya la boca comienza a convertirse verde y asomarse los dientes. Paralelamente a esta transformación también los ojos se van distorsionando. Luego pasa a esta parte en la que ya está prácticamente todo Tyler hecho un monstruo. Y ya el último, el monstruo final. También al final de esta transformación hay un pequeño rebote. Es decir, si vemos, el personaje primero abre bien la boca, los ojos. Y ya en la posición final ya se reduce un poquito de tamaño y los ojos ya no están tan abiertos. Eso daría la sensación de rebote. También para esta transformación hice uso de pequeñas aceleraciones. Es decir, en el primero, que casi no se nota lo que las manos ya se están convirtiendo y se están asomando los colmillos, es solamente un frame. En el siguiente frame ya toditita la boca está verde. Luego, después de 2 keyframes, ya pasa en la que ya todo Tyler está transformado. Y ya finalmente ya pasa una animación en Trees. Es decir, acá empieza con una aceleración bien rápida. Luego desacelera un poco, pasando a 2 frames. Y luego ya en Trees ya es el final. Finalmente vemos que por detrás pasa esa abejita. Si le hago clic, es un símbolo muy sencillo, en la que está dibujado cuadro a cuadro en Twos. Está conformado toda la animación por 3 keyframes. Cada uno es un dibujo separado, en la que ya se ve el movimiento de las alas, el rebote de las antenas y la acción complementaria al balde de miel. Y con una interpolación clásica hice toditito el movimiento de la abejita. Si lo deseamos, esto mismo también lo hemos podido hacer con una interpolación de movimiento, teniendo una capa separada para la abeja. Y luego podíamos distorsionar toditita la trayectoria de movimiento con la herramienta selección, como les mostré al comienzo. Cuando ya tenemos terminada a toditita la animación, acá como vemos ya tengo a toditita la animación ya hecha, se pasa a colorear. Para pintar, creé una paleta de color para cada personaje. Si acá nos vamos al panel muestras, vemos que tengo una paleta de color de Merlina, otra para la amiga, otra para Tyler, para Xavier. Entonces lo que hice fue ir seleccionando los colores y comenzar a crear una paleta de color. Por ejemplo, nos iremos a la de personajes y vemos que el tío Lucas no lo tengo pintado. Así que lo primero que haremos es seleccionar el color con el panel de color y buscaremos el color de este personaje. Utilice colores bien suaves, así que con el cuentagotas seleccionaré el color de dedos y luego acá tenemos unos valores. Como es para pantallas, ya que este es para un video, estoy trabajando en el modo RGB, por lo que tenemos a cada control del RGB, es decir, para controlar qué tan rojo, luego verde y azul, red, green y blue. La A simboliza el canal alfa, que es el nivel de transparencia que tendrá el color. Y arriba tenemos el HSB. El primero maneja el matiz, es decir, si lo movemos podemos variar el matiz de color. El segundo, S, es la saturación. Con eso ya movemos dentro del mismo matiz qué tan saturado deseamos al color. Y el B es para el brillo. Si lo subimos al máximo, llegará hasta la parte superior, que es el máximo brillo.
y si lo reducimos se irá acercando a la parte inferior, que es la parte oscura. Entonces, en base a esto podemos modificar los colores. Selecciono con el cuentagotas este color y luego le bajaré un poco el brillo. Pintamos, me parece que está muy oscuro, así que le subiré ligeramente el brillo. Y ahora que ya tengo seleccionado este color, con el cuentagotas lo selecciono, nos vamos al panel muestras. Luego nos vamos a la carpetita inferior, creamos una nueva carpeta. Esta la nombraré Tío Lucas. La seleccionamos y creamos una nueva paleta. Como ya tenemos seleccionado este color, seleccionamos esa paleta y al hacer clic en más, se añadirá ese color a la paleta. Luego elegiré otro color para el traje, por ejemplo este gris de Merlina, lo selecciono y en color le variaré un poco el brillo y el matiz para que no sea idéntico al de Merlina. Teniendo ya ese color seleccionado, nos vamos a muestras, seleccionamos y podemos añadir. Si deseamos podemos crear más paletas, para ello lo seleccionamos, nos vamos al símbolo de paletas, creamos una nueva, así podemos seguir añadiendo colores a nuestra paleta. Esto lo hago para que en este personaje es muy sencillo, entonces como son dos colores no sería necesario tener más paletas. Pero si el personaje es más complicado, podríamos crear una paleta para la cara, otro para el cuerpo, otro para los accesorios y así tener una paleta de color para cada uno de los personajes. Cuando ya tuve toditita la paleta de color de todos los personajes, comencé a pintar a toditito mi line art. Y una vez que ya tenía color todos los personajes, finalmente dibujé y pinté a toditito los fondos. Cuando ya estaba terminado, ya era momento de una pequeña postproducción, ya que en ciertas partes de mi video hay una pequeña neblina. Esa neblina la hice en After Effects. También se puede hacer en Premiere Pro, ya depende de los programas que ustedes usen para la postproducción. Tenemos dos maneras para comenzarlo a exportar. Todo depende si lo queremos postproducir o ya renderizar al video final. Si lo deseamos al video final, nos iremos a Archivo, Exportar y luego seleccionamos Videos y Medios. Se nos abrirá esta ventana en la que ya tenemos los valores. Como siempre, no sé si lo mencioné al comienzo, esta es una animación tradicional en que está hecha en Full HD, es decir, 1920 x 1080, y la velocidad de FPS para la animación es de 24. Luego acá podemos seleccionar una escena si deseamos convertir cada una de escenas o si deseamos convertir todititas las escenas. Luego, si es que queremos colocar un rango de fotogramas, por ejemplo desde el fotograma 100 hasta el fotograma 200, acá lo podemos hacer o lo desactivamos, así renderizará a toditita la escena. Finalmente elegimos el formato. El formato más recomendable es el H264, que es el MP4. Esto lo dejamos en Default, que ya son los valores preestablecidos. En salida, si hacemos clic en la carpeta, podemos seleccionar la ruta de destino. Y si tienen instalado Adobe Media Encoder, deberán activar esta casilla para que cuando se exporte se abra de manera automática Media Encoder. Así, si damos a exportar, primero Adobe convertirá el video en un video MOV, que es un video sin compresión, de alta calidad pero muy pesado. Y de manera automática se ejecutará Adobe Media Encoder y lo convertirá ya al H264, que es el MP4. La otra manera de que se puede exportar es si lo vamos a postproducir. Si lo queremos postproducir y por ejemplo esta parte de la escena queremos crear enfoques y desenfoques, lo ideal es que creamos otro documento Animate. Crearé uno con las mismas características. Esto lo estoy haciendo a modo de ejemplo, pero lo podemos hacer en el mismo archivo, ¿no? Seleccionaré a toditita esta escena, selecciono todas las capas y luego elijo copiar capa. Luego regreso al nuevo documento, clic derecho, pegar capa. Así se pegará toditita la animación. Esto lo estoy haciendo como modo de ejemplo. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar la animación para determinar qué partes van a estar en primer plano y qué otras se van a desenfocar. Por ejemplo, acá veríamos que Merlina estaría en primer plano, igual Pericles, y eso sería todo por esta animación. Así que ubicamos en qué capa está el personaje. Si ustedes lo desean pueden trabajar nombrando a cada capa para que trabajen de una manera ordenada. Yo en mi caso no las tengo nombradas, ya que esta es una animación en su mayor parte en frame by frame.
Entonces las animaciones frame by frame no es aconsejable de que se nombren las capas, ya que no se suele respetar su orden. En cambio, si es una animación cutout, ahí sí lo aconsejable es que cada capa tenga un nombre. Tenemos seleccionada a Merlina, que está en la capa 3, y haremos, para que sea fácil a modo de ejemplo, solamente hasta esta parte del escena. Todo el resto lo seleccionaré y con Shift F5 lo eliminaré. Como ya tengo seleccionado a Merlina, ahora solamente me falta ver en qué capa está Pericles. Como vemos, Pericles está en la capa enmascarada y su máscara también será necesaria para que se vea solamente esas partes del efecto del enmascarado. Así que al resto de capas las selecciono manteniendo la tecla Control y con clic derecho las convertiré en guía. Esto lo hago para que esas capas no se rendericen. Así lo que vemos es que lo único que se va a renderizar es Merlina y Pericles. Y como ya tenemos seleccionado todo lo que está en la hoja, que está esta vez en color blanco, será transparente. Nos vamos a exportar y esta vez elegimos película. Luego les recomiendo de que creen una carpeta. Esta yo la nombraría Pospo Merlina. Dentro de la carpeta crearían una escena. Esta es la escena 1, que sería la intro. Y dentro de esta creamos otra carpeta, el cual sería para los personajes, y una segunda carpeta para el fondo o background. Como estamos haciendo los personajes, elijo la carpeta de personajes y las nombraré como personajes-1, que quiere decir que es de la escena 1. Damos en guardar y en esta ventana vemos que está la exportación por PNG, ya que hemos elegido el formato PNG. Damos en exportar. He elegido el PNG para que todo tenga transparencia, ya que si elegimos un BMP o un JPG no tendría transparencia. Entonces lo ideal es que lo volvamos en una secuencia PNG. Ahora que ya lo tenemos, si nos vamos a nuestro explorador, veremos que tenemos dentro de la carpeta personajes a toda la secuencia, que es toda una secuencia de imágenes PNG. Esto es para la postproducción. Luego haremos lo mismo para el fondo. Para el fondo ya no se necesitarán las otras capas, por lo que las demás capas son las que voy a convertir en capas guía. También, si deseamos, las podemos eliminar dependiendo de cómo esté su animación. A las capas que vamos a renderizar debemos volverlas en capa normal y que ya no sean capas guía. En este caso es solamente el fondo y esa parte de la animación. Igual las exportaré como película, eligiendo que también sean PNG, y estas irán en background. Luego guardar. Elegimos un nombre, en este caso BG-1, background de la escena 1, guardar, y lo exportamos. Dependiendo de la complejidad de su animación, este proceso puede ser mucho más tardoso. Ahora que ya lo tengo, pasaremos a After Effects. Así que cerraré Animate. Abriré After Effects. Ya, tenemos abierto After Effects, así que hago nuevo proyecto. Y crearé una carpeta para las secuencias en PNG. Luego presionamos Control I para importar y seleccionaré a toda la escena. Empezaré por el background, seleccionamos una, luego vemos que está activada la casilla de secuencia PNG y hacemos clic en importar. Luego, para renombrarla, presionamos la tecla Enter y lo nombraré como BG. Esto también lo podemos ir organizando en carpetas por número de escena. En este caso, como es un ejemplo, lo haremos solamente en una sola. Luego la selecciono, volveré a importar con Control I y esta vez importaré a los personajes. Selecciono una imagen, veo que está activada la opción de secuencia PNG, importamos. A esa la voy a renombrar como personaje. Luego, muy importante, dependiendo de la configuración que ustedes tengan de After Effects, deben coincidir los FPS de After Effects con el de Anime. Para ello, seleccionamos, luego clic derecho, buscamos interpretar material de archivo y elegimos principal. Acá en esta parte de velocidad de fotogramas vemos que After Effects está en 30 FPS, pero Animate está en 24. Así que escribiremos 24 para que así coincida la animación y sea igual que en Animate. Hacemos clic en aceptar y lo mismo con personajes. También lo podemos hacer con Control Alt G, se abre la misma ventana y cambio los FPS a 24. Ahora selecciono los dos y los arrastraré para crear una nueva composición. Haré clic en aceptar y ya tenemos la composición. La capa de personajes tendría que estar por encima que la de fondo y acá ya tenemos a toda la animación. Ahora acá, si lo deseamos, podemos añadir efectos. Por ejemplo, al background le voy a agregar un efecto de desenfoque gaussiano. Elijo la capa de BG, luego me voy a la ventana efectos
busco desenfocar y enfocar, y luego acá tenemos distintos desenfoques. Yo elegiré el desenfoque gaussiano. Al tenerlo elegido, nos vamos al panel proyecto y al lado se habilitará el de control de efectos. Esto es según los efectos que tengamos en cada capa. Acá voy a hacer de que se desenfoque. Si lo pongo muy alto, vemos que todo el fondo tiene un desenfoque alto. En 0 no tiene desenfoque. Y le pondré un desenfoque 1, el cual ya le da un pequeño desenfoque que daría la impresión de profundidad. Luego vemos, nuestro personaje llega y ya está. También si lo deseamos podemos hacer uso de pantallas verdes. Para ello importaré con control I un efecto de neblina que tengo de pantalla verde. El efecto que importaré será el de neblina. Es simplemente un video con pantalla verde. Estos lo pueden descargar de YouTube. Y arrastraré para que esté por encima del fondo, ya que quiero que solamente actúe sobre el fondo y no sobre el background. Luego, para hacer que el efecto de neblina, el tamaño encaje junto con el de la composición, elegimos, luego clic derecho, buscamos transformar y acá tenemos las opciones para ajustar. Así ya ocupará todo ese espacio. Como vemos es de color verde, no se logra ver nada. Desde acá ya empieza toditita la animación de la neblina, así que lo cortaré desde esa parte. Y luego lo arrastraré para que sea desde ahí todo el efecto de la neblina. Como vemos, al mover el cursor, desde esta parte ya recién empieza neblina. Así que selecciono la capa de la neblina y la cortaré o la reduciré. Y luego la moveré hasta el comienzo. Así ya todo el tiempo tendré ese efecto de neblina. Finalmente, para aplicar el efecto, selecciono la capa. Luego me voy a efecto. Busco la categoría clave y acá tenemos el Key Light. Lo aplicaré, luego nos vamos a su control de efectos y el Key Light es un plugin que ya viene instalado en After Effects que nos permite utilizar pantallas verdes. En Screen Color activamos el cuentagotas y seleccionamos el verde. Al seleccionarlo de manera automática vemos que ya desaparece todo el color verde y ya tendríamos el efecto. Si nos parece que es muy fuerte, podemos bajarle la opacidad a esta neblina. Para ello la selecciono, presiono la tecla T y le bajaré hasta un 50%. Así ya va a tener un 50% de neblina. Acá, como vemos, el efecto de la neblina no dura toda la animación y solamente hasta esta parte. Así que vamos a aplicar de un truco para que en After Effects podamos alargar las animaciones cortas. Lo seleccionamos, luego clic derecho, buscamos tiempo y activamos el remapeo de tiempo. Si ustedes tienen la versión en inglés será el Time Remapping, o si no pueden presionar el shortcut Control Alt T. En este remapeo de tiempo activamos un keyframe y luego ubicamos justo donde se termina la animación, que sería en el frame 22. Lo selecciono y activo otro keyframe. Luego lo único que tenemos que hacer es mover este keyframe hasta el final. Y así ya toditito el efecto se aplicaría en toda la duración de mi personaje. Ya si ustedes desean, en su animación pueden seguir añadiendo distintos efectos. Este fue un pequeño ejemplo de cómo se hace la postproducción en After Effects. Ahora que ya lo tenemos postproducido, ya pasamos al siguiente, que ya es el ensamblaje. Entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo ya todo en un video. Tenemos dos opciones. Si solamente tenemos After Effects, nos vamos a composición y luego añadir a cola de procesamiento o el shortcut Control M. Luego en salida elegimos la ruta de destino. En este caso acá haría clic en guardar. After Effects lo convierte en un formato MOV, el cual solamente se puede reproducir con algunos reproductores como el QuickTime, por lo que no es muy recomendable. La parte buena es que guarda toda la calidad, pero es un archivo mucho más pesado. Al hacer clic en procesar, comenzaría ya con la conversión en un video MOV. Si tenemos Media Encoder, lo que podemos hacer es irnos a composición y elegir añadir a cola de Media Encoder. Si lo seleccionamos, se nos abrirá el Media Encoder y se importará la composición a Adobe Media Encoder. Desde acá ya nosotros lo podemos
exportar a otro formato, como por ejemplo el H264, que es el MP4. Este sería el proceso para ya tenerlo listo de la postproducción. Esto lo tendríamos que hacer con cada una de las escenas y luego juntarlo. Ahora pasamos al siguiente punto, que es el ensamblaje. Acá ya pasamos a Premiere Pro. En Premiere Pro es donde hice ya todo el ensamblaje. Para eso antes grabé toditito los efectos de sonido utilizando Adobe Audition. Si no, ustedes lo pueden grabar inclusive con su mismo celular y luego ya pasarlo acá a Premiere Pro. Acá ya tenemos el video de cada una de las escenas. Tengo distribuido en distintas carpetas. En audio tengo toditito los audios. En video son cada una de las escenas enumeradas. Imágenes si es que vamos a usar. También si es que iba a usar algún videoclip. Mis animaciones que ya tengo hechas. Y para la música de fondo o para efectos que también podemos postproducir acá directamente. Acá, como vemos, ya lo tengo ordenado. Cada una de las escenas. De escena 1, 2 hasta terminar toda la animación. Luego lo único que fui haciendo es añadiendo estos efectos de sonido y los sonidos que grabé y ubicarlos según la animación. Esta parte fue muy sencilla. Si ustedes se saltan el anterior paso, pueden acá mismo en Premiere Pro también hacer una postproducción, ya que Premiere Pro tiene muchos assets y también plugins, los cuales facilitan la postproducción, si es que no quieren usar After Effects. Una vez que ya lo tengo ensamblado, es decir, a todititas las escenas ya las tengo ordenadas y a sus audios respectivos ya los tengo ubicados en toda la animación, ya llegó el momento del renderizado final. Para ello nos vamos a Archivo, Exportar, luego Exportar Medios o Control M. En nombre colocaremos el nombre del render final y lo ubicaremos en el destino. Luego haremos clic en Guardar, elegiremos el formato. Acá yo elegí el H264, que es el MP4, ya que es para contenido de redes. Elijo la opción de que exporte video y también que exporte audio. Esto es muy importante. Los demás presets ya los está manteniendo del origen. Acá podemos ver el resumen. Es una secuencia en Full HD a 24 FPS. Con una duración de 1 minuto 26 segundos 7 frames. Si la animación es corta como esta, les aconsejo que pueden exportarla directamente en Premiere Pro. Hacemos clic en exportar y Premiere lo exportará. Como es una animación corta de 1 minuto, Premiere hace un buen trabajo y lo hace muy rápido. Pero si su animación es más compleja o su video es mucho más largo, les aconsejo que hagan clic en cola, que lo que hará es exportarla a Adobe Media Encoder, y Encoder ya recién lo renderizará, y Encoder hace un renderizado un poco más rápido, en algunos casos hasta casi el doble de lo que hace Premiere Pro. Ese sería un consejo, que si ustedes es una animación corta, la hagan directamente en Premiere Pro, pero si es más larga, la hagan usando Media Encoder. Bueno amigos, espero les haya gustado este video y sobre todo que apliquen lo aprendido a sus propias animaciones. Aprovecho para agradecer a todos los miembros del canal. Si quieres ser uno de ellos, haz clic en unirme. Por favor, apóyenme compartiendo con sus amigos, dándole like y sobre todo suscribiéndose si todavía no lo están. Si se quedaron con alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Adobe Illustrator es uno de los mejores programas vectoriales que hay en el mercado. Con él podrás crear ilustraciones, logos, dibujar personajes para animación y dar rienda suelta a tu imaginación. Hola, soy Fito, ilustrador y animador digital. He realizado varias animaciones utilizando Adobe Illustrator para la creación de personajes, como también para arte digital. También tengo un canal en YouTube Fitotech donde subo cursos y tutoriales y otro Fito Cartoon donde subo animaciones, la mayoría de ellas con la ayuda de Illustrator. También toda mi experiencia como freelancer para la creación de logos e ilustraciones vectoriales. Con este curso aprenderán a usar Adobe Illustrator sin necesidad de tener conocimientos previos, ya que empezaremos desde la interfaz, pasando por cada una de las herramientas y opciones del programa para luego enseñarles conceptos y técnicas que podrán usar tanto para arte digital como para la creación de logos. Además, todo el material que usemos, como los ejemplos que hagamos, los podrán descargar para que practiquen lo aprendido.
Tendremos una clase nueva semanal hasta acabar el curso y empezaremos este jueves 5 de enero. El primer capítulo será para todos los suscriptores del canal y a partir del segundo será para miembros del canal. Recuerden que pueden ser miembros desde menos de $1 al mes, haciendo clic en Unirme. Si quieren conocer todos los temas y capítulos de este nuevo curso, en la pestaña Comunidad publicaré todo el sílabo. ¿Qué esperas para convertirte en miembro del canal y así comenzar a aprender a profundidad muchos programas? Nos vemos este jueves.